Buenos días. Nos da gusto volvernos a ver en este día domingo, día que hemos dedicado a nuestro Señor para alabarlo, para darle gracias, para eh, compartir su presencia y para estar en comunión con Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy para este servicio tenemos seleccionado este sermón que tiene por título El llamado imparable de Dios. Y bien, pues el tema de esta semana es el imparable llamado de Dios, claro que sí. Y nuestro sermón se basa en Marcos 1 del 14 al 20. Y en él se enfoca Dios a través de Jesús en el llamado de sus discípulos. Sus discípulos que fueron personas imperfectas, que fueron llamados a la obra imparable de Dios. Y bien, pues vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a remontarnos a este tiempo, al tiempo que estamos ahora, y recordar lo que sucedió el año pasado. ¿Qué le pareció el año pasado, hermano? Este 2020, eh, pues tenemos mucho que hablar de él. Eh, lo que podemos decir es que fue un año interesante. Y bueno, durante los meses que ha durado la pandemia, pues hemos visto y hemos sentido cómo se interrumpió la vida normal. Y a pesar de todos los valores y la tecnología de la vida moderna, el COVID-19 de alguna manera superó todo e interrumpió nuestras vidas. Y a esto agregamos las muchas protestas, los incendios, los saqueos, los disturbios, el problema racial. Y bueno, pues con esto podemos decir que el 2020 fue un año de disrupción, un año de descarrilamiento, un año de interrupción. Y pues a veces parecía que todo estaba siendo, pero sí, interrumpido y no sabíamos qué iba a pasar mañana, se descarrilaron de los rieles estables donde circulaban y todavía no ha terminado, ¿verdad? Todas las actividades. Y bueno, ¿qué es esto de que el 2020 fue un año de disrupción? Pues vamos a ver que nuestra historia de hoy también es de disrupción. La historia donde estamos basando el mensaje en Marcos 1 del 14 al 20, también es de disrupción. Vamos a ver por qué. Porque Jesús no solo llamó a estos hombres, sino que también descarriló sus vidas, las cambió totalmente. Y después del encuentro de Jesús ya no fueron los mismos. Y bueno, usted podría pensar que estas personas fueron las últimas en que podríamos pensar que llamaría a Jesús, ¿verdad? Y realmente no parecieron entenderlo ellos mismos hasta que Jesús ascendió a los cielos justo frente a ellos. Veamos esta historia de llamamientos. Esa historia que mantiene unidas muchas realidades al mismo tiempo. Y como muchas historias de las escrituras, esta está llena de paradojas. Así que el llamado de estos discípulos y el llamado de nosotros también es, en primer término, ordinario, pero a la vez disruptivo. Y es divino, pero totalmente humano. Vamos a ver cada uno de estos cuatro conceptos. Ordinario. Vayamos a la escritura de Marcos 1 en el versículo 16 que dice así. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Bien, ahí está el primer punto. Es ordinario, sí, porque están trabajando en algo que a ellos les sirve de forma de vida. Vamos a recordar un poquito cómo es que estos pescadores fueron transformados en lo que ahora son ante nuestros ojos. Recordemos algo importante. En los años 70 del siglo XX, en Estados Unidos, un hombre involucrado en el escándalo del Watergate con el presidente Nixon fue juzgado, fue condenado y encarcelado en un juicio público. Pero a través del ministerio de amigos cristianos llegó a aceptar a Cristo cuando tenía 40 y tantos años.
Luego inició una organización mundial sin fines de lucro para prisioneros y escribió más de 30 libros. ¿Quién es ese señor? Bueno, su nombre es Chuck Colson, quien pasó de ser un delincuente a ahora ser un ministro del Evangelio. Y bien, pues todos pasamos por una transformación, pero no tan drástica como la de Colson. Muchos de nosotros somos como los discípulos, quienes en muchos aspectos no podrían ser más comunes. Vamos a ver por qué. Eran pescadores. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, pues que fueron incluso menos interesantes que los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Bueno, al menos los pastores formaban parte de un sector de la sociedad menospreciado. Y los hombres sabios que visitaron a Jesús eran exóticos, educados y ricos. Pero cuando se trataba de los discípulos reales, un buen número de ellos provenía de una parte sin importancia en la sociedad. Pescadores. ¿Quiénes eran estos señores? Pues más que menos en la sociedad. Y bueno, esa es la idea. Como se ha dicho antes, Dios no llama a los equipados, sino más bien Él equipa a los llamados. Y estos hombres no eran organizadores comunitarios como Chuck Colson, o no eran grandes oradores o empresarios, no, eran parte de la sociedad como la mayoría de nosotros. Y sin embargo, llamados al campo de batalla del evento más importante de la historia. ¿Es un llamamiento ordinario? Sí. Pero a la vez es disruptivo. Vamos a ver por qué. Porque a pesar de ser de condición ordinaria, sus vidas no fueron las mismas después de este cambio. Y al igual que el virus que puso patas arriba al mundo moderno, domesticado y explorado el año pasado, el llamado de Jesús interrumpió cada parte de sus vidas y de la sociedad poco después. Bueno, ¿dónde lo vemos? En Marcos 1:16, recuerden, como dice y lo repetimos nuevamente, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Jesús los encontró donde estaban. Allí los fue a buscar. Estaban lanzando las redes como estaban acostumbrados. Pero pescar gente, recordemos lo que le dijo Jesús a Pedro, te haré pescador de hombres. Bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, simplemente yuxtaponía lo extraño con lo familiar. Y bueno, y así serían sus vidas a partir de ese momento. Estos chicos pasaron de ser pescadores de tercera o cuarta generación en el fondo de su barco de pesca familiar a la fama internacional y al martirio insoportable. Y todo en unas pocas décadas. Jesús no solo cambió el plan y las coordenadas, no, cambió la gravedad. Y de repente la forma en que conocían su identidad, ellos, como su ocupación, familia, tradiciones, pues todo eso sería puesto de cabeza. Lo que esperaban, el reino de Dios, estaba repentinamente sobre ellos de una manera que nadie había imaginado. Fue una vida interrumpida, una vida disruptiva. Y bueno, la mayoría de nosotros, como la mayoría de las personas en la historia de la iglesia, no fuimos llamados de esta manera. Sí, algunos de ustedes pueden tener historias dramáticas como Colson o la Madre Teresa u otro personaje, pero la mayoría de nosotros tendremos un pequeño círculo de influencia y seremos excluidos de los libros de historia. Quizá nuestro nombre no se escriba ahí. Pero tenemos otro libro donde sí está nuestra vida, donde sí está nuestro nombre, ¿verdad? Pues bien, y bueno, y después de esto, ¿qué significa el llamado de Jesús para el resto de nosotros? ¿Qué significa el llamado de Jesús para ti, hermano? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Otra persona por ahí que nos muestra en las escrituras cómo fue cambiada su vida, fue interrumpida, fue descarrilada. ¿Quién es este personaje? José de Arimatea, ¿lo recuerdan? De este personaje no se dice mucho en las escrituras.
Únicamente sabemos que lo conocemos porque donó su tumba para el entierro de Jesús. Pero aparte de eso, José era un miembro de la clase alta del Consejo Gobernante, del Sanedrín, que mantuvo en secreto su interés en Jesús. Se protegía a sí mismo. Estaba medio adentro y medio afuera, como muchos de nosotros, si somos honestos. Sin embargo, de alguna manera siguió el llamado, incluso de una manera pequeña. Después de la muerte de Jesús, José utilizó su influencia para llevar el cuerpo al sepulcro. Y entonces sobresalió, no dramáticamente, pero de una manera que era necesaria para que las cosas siguieran su curso. Las cosas caen como están ya determinadas. Y bueno, la última vez que vemos a José de Arimatea es en Juan 19, que dice en el versículo 40, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. ¿Quiénes lo hicieron? José de Arimatea y Nicodemo. ¿Lo recuerdan? Aquí está Nicodemo y José haciendo el trabajo de esclavos, hermanos, siendo los de la alta, los del Sanedrín, los que tenían prestigio. Jesús también cambió sus vidas, también las descarriló, también las interrumpió y ahora estaban haciendo un trabajo de esclavos. Y bueno, se suponía que las personas de la clase alta como él nunca debían hacer este tipo de trabajo, pero ahí está José, ahí está Nicodemo, libres del estatus y del prestigio de su posición, libres para servir. ¿No le dice eso algo, hermano? Que José fue interrumpido por el llamado de Jesús. Y no tenemos indicios de que haya cambiado de ocupación o lo haya dejado todo, ¿verdad? Como los pescadores. Solo sabemos que él era otra persona después de conocer a Jesús. Ya no fue el mismo. Y tal vez sea el cambio que veremos en nosotros mismos. A veces hay una caída dramática en todo y a veces la gravedad cambia en los detalles de tu vida, hermano. Entonces, el llamado de Jesús es común. Encontrarse con personas sin importancia en vidas sin complicaciones. Y sin embargo es disruptivo. Cambia la gravedad con la que vivimos para que nunca vuelva a ser la misma. Así que el llamado de Jesús también es divino, pero sigue siendo completamente humano. Vamos a ver por qué. Marcos 1 del 14 al 15 nos dice lo siguiente. Después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y bueno, si hemos leído el Evangelio de Marcos, nos daremos cuenta de que él comienza su libro así muy de repente. No hay historias de nacimiento, ni de genealogías, ni largos pensamientos teológicos, no. Jesús simplemente aparece, surge de la nada en el desierto y anuncia que el reino está cerca. Ahora esas palabras nos parecen extrañas en un mundo donde no hay realeza. Entonces tenemos que ponernos en ese escenario. Jesús es el Salvador o el mejor amigo, pero Jesús Rey. Y sin embargo, las imágenes se encuentran en todos los evangelios. Jesús es el hijo de David, de la línea real. Es aclamado como Rey de Reyes y se le da una corona de espinas y un manto de púrpura y entronizado en una cruz. Qué paradoja, ¿no? Entonces tenemos que recordar que Jesús no vino solo para ser nuestro amigo y sanar la imagen que tenemos de nosotros mismos. No, vino a hacer que Dios y el mundo estén bien el uno con el otro. Amén. Entonces el llamado de Jesús es divino, claro. Y la realidad fundamental de la humanidad, su relación con Dios, cambió fundamentalmente en Jesús. Él nos llama a esa realidad cambiada, no solo a un sentimiento cálido y difuso, no solo a un viaje subjetivo. Ahora,
el trono de Dios está accesible a todos. Y en vivo ejemplo es este pasaje. Jesús los llamó a estos pescadores en esa sociedad. Y bueno, si tenías la suerte de ser educado y querías estudiar con un rabino famoso, tenías que ir a buscarlo, oír hablar de él, investigar y luego preguntar si podías aprender de él. Recuerdan que el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, estuvo a los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, y ahí aprendió. Él tuvo esa suerte, ¿no? Pero Jesús viene a buscar a estos individuos, a estos pescadores. Recuerden que también hay un cobrador de impuestos entre sus discípulos. También hay un revolucionario, Simón, el celote. Bueno, y ya está trabajando Jesús, fíjense bien, está trabajando, sigue trabajando al ir pasando por la orilla del mar de Galilea. Guardemos esta imagen. Él está en movimiento y nos invita a lo que está haciendo. Y si alguna vez, hermano, te has sentido llamado por Dios a algo, ya sea el ministerio, ya sea un matrimonio, una relación más profunda con Él mismo, entonces sabes que Él hace el llamado. Y viene a buscarte. No, tú no lo vas a buscar. Él viene a buscarte y te atrae hacia Él. Y cuanto mayor es el cambio que se necesita, más fuerte debe ser el llamado. ¿Se acuerdan de Pablo? Por tanto, para algunas personas que crecen en una familia cristiana y voluntariamente la siguen, es posible que solo se necesite un pequeño empujón. ¿No le parece, hermano? Este no es un cambio de perspectiva, no, es un cambio de identidad. ¿Cuál es tu identidad ahora, hermano? ¿Jesús? ¿O sigue siendo tú? Este llamado también es humano, además de divino, es humano. Y la llamada de Jesús llega al ordinario, a lo común. El llamado de Jesús interrumpe y cambia la vida para siempre. Es disruptivo. El llamado de Jesús es divino, porque todo el universo cambió cuando Él llegó. Y el llamado de Jesús es totalmente humano, porque Jesús llama a seres humanos. Él llama a personas de carne y hueso a la vida real y a la obra de su reino en el mundo. Gente absolutamente humana e imperfecta. Vamos a ver a los hombres de esta historia. Algunos otros. Santiago y Juan, en Mateo 20. Recordemos que ellos le pidieron a su madre que le solicitara a Jesús una posición de poder en el reino. No tuvieron el valor para decírselo personalmente y directamente y de frente, ¿verdad? Pidieron a alguien que los motivara, que los apoyara, ¿verdad? ¿Es humano eso? Muy humano. En Juan 13 vemos que Pedro niega a Jesús la noche antes de su crucifixión. Esa es una historia que la sabemos totalmente, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Marcos 14? Que Andrés, su hermano de Pedro, huyó cuando Jesús fue arrestado junto con todos los demás. Estos eran los discípulos, personas completamente humanas, completamente sencillas, completamente imperfectas. Ellos, junto con todos los demás discípulos, interrogaron a Jesús hasta el final, pero lo entendieron mal, lo rechazaron, lo socavaron a lo largo de toda la historia. Pusieron su propia agenda y ellos mismos antes que él varias veces, como Santiago y Juan. Sin embargo, fueron interrumpidos por Jesús. Fueron hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Murieron en el exilio. La mayoría fueron crucificados o martirizados. Estos mismos hombres muy humanos recibieron un llamado divino. Estos son aquellos llamados que fueron equipados en el camino. ¿No le parece hermoso esto, hermano? ¿Dónde se ve usted, hermano? ¿Dónde te ves, hermano? En esta imagen, en este panorama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? También me lo pregunto. ¿Dónde estoy yo también? Bueno, este conocimiento requiere una aplicación. Vayamos. ¿Qué podemos sacar de este mensaje? Primeramente, nuestro llamado, tanto de los apóstoles como el nuestro, es ordinario, pero a la vez es perturbador. Es divino, pero absolutamente humano.
Y es que el llamado de Jesús está lleno de paradojas. Ya sea que esto signifique un llamado al ministerio, o movimientos que cambien el mundo, o simplemente brillar intensamente donde te encuentras. Nos llama de formas diferentes, invitándonos cada vez a ser parte de lo que Él está haciendo. Ahora, hermano, ¿lo entiendes? Jesús nos llama a cada uno de nosotros mientras Él trabaja, deseando que seamos parte de lo que Él está haciendo. Él así lo desea. Cuando te llama, hermano, quiere que tú le respondas que sí, porque ese es su gran anhelo, que nace y se motiva por su gran amor, el amor divino, el amor ágape. Y nos invita a participar con lo que ya está haciendo. Cometemos errores, ¿no? Claro que sí. ¿Vamos a hacer lo incorrecto? También. ¿Tomaremos el camino más largo? También. ¿Retrocederemos un par de veces o quizá más? También. Y aunque la gente no acepta esa realidad, el discipulado de los apóstoles fue una comedia de errores. Sabemos que uno de ellos nunca lo entendió, Judas, ¿verdad? Los errores no necesariamente, no necesariamente el pecado, son una realidad. Y esa realidad Jesús la ha tenido en cuenta antes de la creación del mundo. Sabe que nos equivocamos, sabe que cometemos errores, sabe que no somos perfectos. Pero Jesús no busca la perfección. Te busca a ti, hermano. A ti te busca, a mí también. Así que ponte a la orilla del lago, hermano, tirando tus redes al agua por milésima vez. No se te olvide que el viento es favorable, la pesca es regular. Y ahí viene ese hombre del que has oído hablar, asociado de alguna manera con este nuevo movimiento. Y algo en las profundidades de ti mismo responderá cuando escuche su voz. Ven y sígueme. Hermano, ¿ya sabes qué contestarás? Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por este hermoso mensaje, por este conocimiento de cómo es tu llamado, Señor. Tu llamado que es divino y humano y que es ordinario y es disruptivo, que cambia vidas, que cambia la imagen de todo lo que tenemos y cambia nuestras propias personalidades. Ahora, Señor, te damos gracias porque nuestra identidad está en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a entender este llamado, ayúdanos a ponernos en marcha, a seguirlo, a seguirlo y hacer su obra, porque es su obra, es tuya también, Señor. Sabemos que Él hace lo que tú dices, Padre nuestro. Por tanto, aquí nos tienes. Tómanos en tus manos. Danos la voluntad de decirte, sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, como dice tu hijo Abraham. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a que a partir de hoy nuestras vidas sean unas vidas cambiadas, que ya no vuelvan a ser lo mismo que fueron antes, sino que tengamos en nuestro corazón y nuestra mente el anhelo y de ser como tú, Señor, y a la vez el privilegio de trabajar contigo en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en la presencia y por el poder del Espíritu Santo. Amén.